¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya tenemos toda la información de esta semana que se pone cada vez más candente. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? Más candente porque pues el tema de la violencia electoral crece mucho, se está exponenciando en la capital del país. Tenemos mucha información e imágenes al respecto. También comentarles que en exclusiva para Ciudad Capital tenemos detalles del plan de movilidad diseñado por Claudia Sheinbaum y un equipo dentro de su equipo de campaña y que comentaremos con ustedes en este programa. Vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política y como les comentábamos en un principio, las campañas, está subiendo de tono la violencia en las campañas e incluso se han formalizado ya algunas denuncias como la que hace Javier Hidalgo, que va como candidato a diputado federal por la Ciudad de México, y él dice lo amenazan de muerte ya en el territorio de Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar la denuncia de Javier Hidalgo. Estimadas amigas y amigos, el día de ayer, 3 de mayo, mientras desarrollábamos nuestra campaña en la colonia Los Manzanos, fuimos agredidos físicamente y amenazados de muerte por un grupo de choque del Frente por México. Acabamos ya de presentar la denuncia penal ante esta Procuraduría de la Ciudad de México. También entablamos contacto con la candidata del Frente, Margarita Martínez Fischer, a fin de que nos pronunciemos para evitar que la violencia por ningún motivo se incorpore al proceso electoral aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Estamos a pocas semanas de que concluya este proceso. No lo ensuciemos. Ahí está la denuncia formal que hace ante la Procuraduría Capitalina y este llamado a un pacto de civilidad en Miguel Hidalgo para evitar que se desborden las campañas. Es el primer hecho de violencia que se señala en una demarcación que históricamente pues las campañas han sido tranquilas. Donde se enciende de manera muy alarmante la violencia pues es en Coajimalpa, como ya se esperaba, como lo fue en 2015, y ahí porque el candidato del PRI, Adrián Rubalcaba, que va por la alcaldía, al arrancar la campaña dice ha sido víctima de violencia. Vamos a ver las imágenes en las que lo señalan a él como ser el agresor y después la versión que él presenta. Esto no se vale, pinche Rubalcaba, hijo puta madre, ¿sí? Está bien que compres, ¿sí? Pero no se vale, la vida no se compra. En esta pinche ocasión, pinche Rubalcaba, vas a chingar a tu madre, cabrón. O sea, ya estuvo de pinche chingaderas, cabrón, de lo que le estás haciendo a nuestros compañeros. No se vale, cabrón, ya estuvo, hijo de la chingada. Ya te hemos aguantado un chingo de mamadas aquí en la delegación, cabrón, ya chingaste a tu madre. Ya no te queremos, cabrón. Ahí vemos esta versión que da Adrián Rubalcaba y su equipo, donde ellos dicen es Paola Félix, la candidata a alcalde de Morena, quien está provocando, incitando a la violencia y convocó a este grupo de choque para atacar a los priistas y de esa manera ellos se defienden. El tema ya está en el cauce penal y serán las autoridades las que deslinden responsabilidades. Por el momento ya no se ha presentado ningún otro hecho de violencia, sin embargo entre los mismos priistas hay tensión y vamos a ver estas imágenes que llegaron a Ciudad Capital sobre algunos grupos que trabajan para supuestamente trabajan para Mikel Arreola y le fueron a armar un escándalo porque aseguran no les ha pagado.
Pues así están las cosas en el priismo, entre ellos también ya hay algunas pugnas, diferencias. Mikel Arriola no hizo ningún comentario al respecto de estas acusaciones. Sin embargo, otro tema donde ya se empieza a poner pues cada vez más fuerte el tema de el permiso de los espacios es en Iztapalapa, donde ya les habíamos presentado en el programa anterior imágenes fuertes donde casi a punta de pistola corren a la diputada Aleida Alavés del territorio, y ahora vamos a ver estas imágenes de cómo les impiden a un grupo de Morena realizar un mitin en Iztapalapa. Vénganse para acá todos aquí, ya estos no entienden. Aquí quítenla, si no los voy a sacar tendidos. Lleva tu evento así, sin lona, sin nada. Déjalo, métele una demanda a su partido, tan. Métele una demanda. ¿De qué le pasa? Que ese güey que lo va a tirar y su puta madre. Le explanadese quien sea. Dile que es Margarita, dile es Margarita de Jacarandas, porque ayer vino Abril Trujillo y se les dijo, cada quien sus cosas. No me interesa, yo aquí estoy, aquí vengan, aquí véstense, nada más cuando vienen a hacer votos, vengan a cuidar. Ustedes también. Pues ahí está la violencia y la prepotencia con la que actúa un ciudadano que dice pertenecer al comité vecinal de Iztapalapa. Imágenes que pues nos preocupan, porque si ese es el tono, pues ya nos imaginaremos cómo es cuando sea la elección, ¿no, Alberto? Sí, el día de la jornada electoral, la verdad es que hay muchos focos rojos, y yo, como lo he venido diciendo a lo largo de varios programas, ¿dónde está la autoridad electoral? Por enésima ocasión lo comento, que pues la autoridad electoral que tendría que ser la garante para que se respeten los derechos ciudadanos, los derechos político-electorales de los ciudadanos, pues no está presente. No pasan de los discursos, de hacer bonitos llamados a la civilidad desde sus oficinas del Instituto Electoral, pero pues también ¿dónde está la autoridad electoral y dónde está la autoridad de seguridad pública? La policía, que no debería de estar garantizando que pues estos derechos se cumplan también, ¿no? Porque no solo un oficial electoral podría hacer gran cosa frente a sujetos que amenazan y que incluso advierten o amagan con traer a más personas para que impedir, ¿no?, la colocación de una lona. Un tipo que dice ser integrante de un comité vecinal, pues ese no le da derecho a impedir un acto político, un acto proselitista que está definido por ley, garantizado por ley. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, le ha hecho varios llamados al Instituto Electoral, y ya en esta semana que pasó le ha recriminado a los consejeros electorales que no están haciendo nada, que no están metiendo las manos para impedir que, por ejemplo, en las delegaciones que son gobernadas por sus adversarios políticos del PRD, PAN y PRI, pues se esté llevando a cabo a ojos vistos la compra y coacción del voto con la entrega de tinacos, despensas, tarjetas de apoyo que pues por el momento no tienen recursos, pero que prometen en caso de ganar las elecciones estos representantes del frente entregar recursos a través de tarjetas, que nos recuerda al escándalo de las tarjetas Monex, ¿no? Y pues sí se está ensuciando mucho la elección, el clima electoral, la tensión se percibe en las campañas. Nosotros que hemos tenido oportunidad de andar en las campañas con los candidatos, sí se percibe esta disputa por el territorio con mañas y con realmente actitudes demasiado sucias que pueden llevar como tú dices, el día de la jornada electoral a tener un saldo rojo en las mismas. Así es, no vemos una autoridad que esté actuando, y digo, algo que sucedió también la semana pasada fue, y que adereza esta tensión, es la visita de un personaje con gran presencia en la capital como Andrés Manuel López Obrador, y algo que llama la atención es que también se le estaba impidiendo el PAN la explanada delegacional, ¿no? Ahí tú estuviste presente viendo la tensión que hubo para poder conformar o llevar a cabo un mitin de esta naturaleza, que bueno, del PRD ya han hecho muchas denuncias, pero es la primera vez que al PAN se le señala de utilizar ya estas estrategias para evitar que se usen plazas públicas, ¿no? Sí, lo que vimos en la delegación Benito Juárez, lo que argumenta el partido Morena, es que ellos habían solicitado desde hace una semana, con una semana de anticipación, la explanada principal de la delegación Benito Juárez. La demarcación, el gobierno de la delegación argumentó que no se podía porque iban a instalar una feria del comercio casero, una cosa así, y que además iba a haber juegos mecánicos para niños en la misma explanada.
y pues con ese argumento no pudieron, o más bien le niegan a Morena la explanada principal de la delegación, lo hacen en una explanada alterna mucho más pequeña frente al Ministerio Público, ¿no? Y a pesar de ello, pues Morena dice llenar la plaza, dice Andrés Manuel López Obrador en su discurso que va a regresar cuando sea presidente electo, y que dice, y en un tono muy irónico, dice: ya cuando seamos presidente electo, a ver si no nos niegan otra vez o no se atreven a negarnos el permiso para la explanada de la delegación Benito Juárez. No, pues ya con el Estado Mayor Presidencial difícilmente se lo negarían. Bueno, que él había dicho que no va a usar el Estado Mayor Presidencial y que lo va a desaparecer. Oye, pero lo que sí dijo fue ya irse contra Anaya, porque incluso los candidatos de Morena, más que señalar a Jorge Romero, a quien le lanzaron todos los ataques fue a Ricardo Anaya, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es lo que suele hacer en sus discursos. Ha venido 8 veces, ha más bien tenido 8 mítines en igual número de demarcaciones en la Ciudad de México, y siempre hace referencia directa a sus adversarios, a los candidatos de los otros partidos, de las otras coaliciones. En este caso a Ricardo Anaya lo llama populista, pero también en un tono sarcástico, porque el fin de semana Ricardo Anaya dijo que tiene la propuesta de bajar el precio de las gasolinas, y en ese tono Andrés Manuel se refiere a él. Piensa que Anaya va a bajar el precio de la gasolina. Qué populista el Anaya, ¿verdad? ¿Ustedes me creen? No. Cierra el paréntesis. Pues bastante duro Andrés Manuel, también él provocador como siempre en las plazas públicas, y lanzando pues estos ataques y estas arengas que a veces también pues muchos interpretan como que se llama a la violencia. Pero como les comentábamos al inicio del programa, lo que estamos viendo es un sinfín de estrategias de todos los partidos para victimizarse, para señalar la violencia por parte del otro, y pues no sabemos en qué momento estén uno u otro abusando de estos momentos, de esta tensión que se está viviendo, para victimizarse y para sacarle ventaja. Un caso muy polémico fue en referencia a este acto del meeting de Andrés Manuel López Obrador en Benito Juárez, pues un video que circuló en redes sociales donde se dice que fue actuado, pero por otra parte el PRD denuncia que fue la forma en la que el partido de Morena estaba acarreando a militantes de Xochimilco, de otras delegaciones, para llenar la plaza de Benito Juárez. Vamos a ver este video que es muy polémico y ahorita lo comentamos. Ahora, señores, señoras, ya vámonos. ¡Súbale, no vale! Ahora sí, quiero que se me pongan bien abusados, Si les preguntan de la Benito Juárez, son de la Benito Juárez. Vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ah? Después vamos a Coyoacán, lo mismo. Les preguntan, si no digan nada. Les preguntan, son de Coyoacán. Entonces, en Benito Juárez, de Benito Juárez. De Coyoacán, compañeritos, ¿sale? Y la torta, y el refresco que nos prometieron. Ahorita vienen las tortas, hombre. ¿Los 200 son ahorita o al final? De una vez. Ahorita. Ay. ¡Ando yo! Vámonos. Pues esas son las imágenes. La verdad es que yo podría también suponer que se trata de un video armado. Quizá sería muy fácil conseguir la imagen de Claudia Sheinbaum, un microbús, y suponer y hacer esta imagen de que se le paga a alguien. Lo que sí no se puede dudar es que haya acarreo.
Eso sí es algo que a lo mejor le da cierta veracidad a este video y serán las autoridades las que tengan que investigar si esto está pasando porque son delitos electorales. Pero bueno, tú también estuviste ahí, Alberto, y en todos estos mítines siempre hay esas denuncias de que si se está acarreando gente o no. Y pues también no sé qué opines de estas imágenes y qué se haya dicho ahí en Morena después de ver esos videos, ¿no? Morena rechazó la veracidad del video. Claudia Sheinbaum personalmente fue la que dijo que el video era totalmente falso. Lo cierto es que acarreo hay, y acarreo hay del lado de Morena y del lado del Frente. Y del PRI. Y del PRI, o sea, los eventos masivos que le han organizado los perredistas a Ricardo Anaya en la ciudad, como en el Velódromo Olímpico y en otros puntos, ha sido también con acarreo. Llevan en microbuses y autobuses a las personas a estos sitios donde van a ser los mítines. Obviamente los partidos políticos no le llaman acarreo, le llaman facilitar, ¿no? El Claro. arribo de las personas a los lugares donde van a Que hacer los tiene mítines. cierta lógica, porque también, digo, si quieres llevar a gente de Xochimilco a un mítin de algún lugar, pues le tienes que facilitar, porque no va a ir la gente como por su propio pie, que sería lo ideal, ¿no? O es lo que siempre se ha vendido, ¿no? El video de este microbús tiene varios elementos. Primero, no aparecen las placas ni el número económico del microbús. Nunca se ven rostros de personas que suben al microbús, ni del que está hablando, sugiriéndoles que si les preguntan de dónde son, digan que son de Benito Juárez o que son de Coyoacán. Lo que sí se ve muy claro en el video es cuando le están pagando a la gente, ¿no? Le están dando sus 200 pesos y hasta como que de adrede la persona que está dando el dinero, billete, como ¿no? el que lo está recibiendo, se detiene en un momento en la toma para que se vea claramente el billete de a 200 pesos que está siendo recibido, ¿no? Lo que sí hace pensar que pues hay cierta actuación y montaje, ¿no? En ese video, pero también deja ver la guerra sucia, ¿no? O sea, si eso no verídico, de ambas partes se ve la guerra sucia por denostar al otro candidato y al otro partido, y pues también deja ver que los partidos van a recurrir a todo para mantener o tener el poder en la capital del país, y donde los ciudadanos pues de repente pareciera que somos simples espectadores de un show previamente montado. Así es, porque las autoridades electorales son las que tendrían que estar revisando este tipo de delitos en el caso de que así fueran, porque estamos hablando de que es una unidad de servicio público. Estamos hablando de que son personas las que están o estarían coaccionando el voto, cometiendo prácticas ilícitas. Y tampoco vemos ahí a la autoridad electoral manifestándose ni diciendo qué hacer al respecto en este tipo de campañas sucias que obviamente ahora en las redes sociales se permiten más, ¿no? El pasado lunes Andrés Manuel López Obrador no solo visitó Benito Juárez, también visitó Coyoacán y Iztapalapa. En la noche fue el mitin más numeroso, sí, realmente acudieron muchas personas al Deportivo de Santa Cruz Mellehualco en la delegación Iztapalapa. Los propios organizadores dicen que fueron más de 20,000 personas. Pero también hubo acarreo alrededor del Deportivo, ya era bastante noche y era difícil tomar todos los autobuses y las personas que subían y bajaban del transporte, y además que la zona es un tanto insegura. Pero sí había mucho acarreo. Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba hablando en el mitin de Santa Cruz Mellehualco, pasaban de las 9 de la noche, 9:30, y las personas ya se estaban retirando del lugar y se veía todo la fila de personas como hormiguitas yéndose ya a los autobuses que los habían trasladado hasta el Deportivo de Santa Cruz Mellehualco, porque había un retraso de 1:30 en la agenda de Andrés Manuel López Obrador. La gente ya estaba harta de permanecer ahí tanto tiempo, porque además había amenaza de lluvia y pues las personas empezaron a retirar. Pero eso no solo ocurrió ahí, también en Coyoacán había personas, y en las inmediaciones del centro de Coyoacán autobuses que las habían llevado al punto, ¿no? O sea, es una práctica común que los lleven ahí. Aquí lo que sonó más importante en este video del microbús pues son los 200 pesos, ¿no? Sí, claro, el estar repartiendo ya recursos que pues se supondrían podrían ser públicos, eso es lo que tendría que indagar la autoridad. Cierto o no, lo malo es que es algo que pues tiene cierta veracidad, porque como dices, el acarreo es una mala práctica que ellos interpretan como facilitar el transporte a sus seguidores, y pues otros dicen sí, pero ¿de dónde salen los recursos y todo este problema? Que sí debería de ser alarmante para la autoridad electoral, porque si desde ahora se está pagando para movilizar a un mitin,
pues ¿qué esperamos el 1 de julio de que se pague para movilizar el voto, ¿no? Que ojalá ahí las autoridades electorales tengan pues bien los ojos abiertos para detectar ese tipo de acarreos, ¿no? Le llaman el carrusel, ¿no? Ese tipo de prácticas de llevar gente a votar a una casilla, ¿no? Sí, sacar la boleta electoral y garantizar que cada uno de ellos con esa misma boleta deposite su voto y confirmar que votó efectivamente por el candidato que le pidieron y no les hayan hecho trampa. Esperemos que esto no sea la antesala de lo que pueda pasar el 1 de julio y que las autoridades tomen ya pues en serio su quehacer, porque como dices, pues tampoco vemos a la Secretaría de Seguridad Pública ahí vigilando este tipo de eventos y pues lo que permiten es que se puedan desbordar las pasiones en cualquier momento. Yo creo que todos los partidos están abonando a que haya tensión, ¿no? Como Morena lo hizo diciendo, bueno, pues si no nos prestan la plaza, pues vamos y nos paramos ahí, ¿no? O sea, también es una actitud retadora de decir, si no nos dejan la plaza, pues nosotros nos paramos. Y eso pues va generando que los militantes también se enciendan. Los líderes políticos lo entiendo porque ellos saben conducirse, saben cuándo confrontarse, pero a veces ya la ciudadanía, los militantes, los seguidores, pues sí se lo toman muy en serio, ¿no? Y hablando de esa actitud retadora, comentar que hoy, miércoles, Aleida Alavez, candidata a diputada federal por un distrito de Iztapalapa, va a regresar a la Supermanzana 7, hoy en la tarde, la Supermanzana 7 en Iztapalapa, donde hace 15 días prácticamente la corrieron bajo amenazas. Supuestos militantes del PRD, supuestos trabajadores de la delegación Iztapalapa cercanos a Dione Anguiano, quienes no le permitieron hacer el trabajo proselitista en ese punto, y ahora Aleida Alavez, en esa actitud retadora, está citando a sus seguidores a una asamblea vecinal en ese mismo punto donde le habían dicho no te vuelvas a presentar aquí. Vamos a ver si no se generan actos de violencia pues en ese punto, ¿no? Esperemos que no, se respeten las libertades, se cumplan los pactos de civilidad y se acaben ya estas prácticas intimidatorias de cualquier partido y de cualquier grupo político que esté interesado pues en boicotear las campañas, porque lo que se requiere es que la ciudadanía conozca a los candidatos, conozca las propuestas y no pues que lo que se conozcan sean estos pleitos, ¿no? Pero pues ahí lo dejamos, vamos a ver y confiados en que pues esta semana baje la tensión y no sea eso el tema o el ritmo de las campañas electorales. Y mejor pues vamos a pasar al tema de las propuestas, donde Alberto Cuenca tiene en exclusiva un material de el plan de movilidad de Claudia Sheinbaum, quien pues es una mujer que cuando ya formó parte del gobierno capitalino, ella pues innovó al proponer el sistema del Metrobús, pues ahora trae algunas novedades en su plataforma que tendremos que analizar porque no necesariamente implica que todas ellas puedan ser viables y también pues alcanzables, porque la movilidad es un pendiente que traen todos los gobiernos de la ciudad, ¿no? Pues platicarles, pudimos entrar a una reunión privada de Claudia Sheinbaum con representantes de transportistas, con académicos, con gente que ha estado trabajando en este plan de movilidad. Claudia Sheinbaum, antes de que empezaran las campañas electorales, en las precampañas, presentó a un equipo que va a diseñar su plan de gobierno, un plan de gobierno que está dividido por temas: seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano, movilidad. En el tema de movilidad es donde el proyecto va más avanzado. Han participado gente que fue funcionarios del gobierno de la ciudad con Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard. Están ahí Florencia Serranía, Francisco Garduño, Benito Baena, Mario Quintanilla, entre otros personajes que pues de alguna manera u otra se han involucrado en el tema del transporte en la capital del país. Comentarles que este tema, plan de movilidad que Claudia Sheinbaum presentó a estas personas en esa reunión privada, pues obviamente no lo ha hecho público porque todavía faltan detallar algunos temas, pero pues nosotros logramos tener acceso a esa información, a ese documento que por ejemplo contempla la modernización de 15 centros de transferencia modal, los 15 CETRANS. También entra al detalle del cablebús. Planea construir 47 kilómetros de este nuevo sistema de transporte que operaría en las zonas altas de la Ciudad de México hacia el centro de la capital del país. También contempla la ampliación del Metrobús con 14.8 kilómetros adicionales en la línea 1, en la Terminal Sur,
que ya no llegaría al Caminero sino hasta Huipulco. En la línea 3 del Metrobús también una ampliación que ya no llegaría al Metro Utopía sino hasta el Metro Zapata. Se considera como una posibilidad construir la línea 8 del Metrobús con 40 kilómetros de extensión que correría del Hipódromo de las Américas a la estación Chapultepec del metro a través de Ejército Nacional. En el caso del trolebús se contempla ampliar en 5.9 kilómetros ese medio de transporte. Se reactivaría la línea del trolebús de la estación de autobuses del norte a la estación terminal de autobuses del sur. También se reactivaría la de Boulevard Puerto Aéreo a El Rosario y pues en cuanto al anunciado proyecto del cablebús, pues destacar que, por ejemplo, ahí los 47 kilómetros se contemplan, por ejemplo, de Cuautepec al Metro Politécnico. Una segunda ruta o línea sería de la Sierra Santa Catarina a la Calzada Ermita Iztapalapa. Una tercera sería de Picacho a Jusco al Metro Universidad, y una cuarta línea del cablebús sería de Santa Fe al Metro San Antonio de la línea 7 del metro. ¿No? Se proyecta, por ejemplo, rescatar un medio de transporte que había desaparecido en la capital del país desde la década de los 70 del siglo pasado, es el tranvía. Claudia Sheinbaum está pensando construir 8 kilómetros de tranvía en la calzada Ermita Iztapalapa, desde Santa Marta hasta el Metro Constitución de 1917. Se enlista también la ampliación con 150 nuevos kilómetros de redes de ciclopistas. En el plan de movilidad de Sheinbaum no está incluido el metro, no hay ampliaciones del metro. Sin embargo, sí habla de lo que sería la repotenciación de las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A de ese medio de transporte. Comentarles también pues que los CETRAMS que se modernizarían pues están el de Pantitlán, Indios Verdes, Tasqueña, San Lázaro, Observatorio, Universidad, Chapultepec, Zaragoza, Constitución de 1917, Zapata, El Rosario, Martín Carrera, Santa Marta, Politécnico y Central de Abasto. Además, también hay una política orientada a los peatones. Se planea mejorar la seguridad con la readecuación de 1.250 cruces libres de obstáculos y el mantenimiento de 3.000 esquinas inclusivas, pensando en las personas con discapacidad. Son algunos de los ejes de este plan de movilidad de Claudia Sheinbaum, que aquí todavía le faltan los cómos, porque pues la verdad es que todo esto costaría mucho a la Ciudad de México. Según Sheinbaum, cuando lo explicó en esta reunión privada, dijo que esa parte es la que todavía está trabajando su equipo de campaña. Pues sí, suena muy bien en algunos aspectos, pero el tema es que lo puedan alcanzar en 6 años, ¿no? Por ejemplo, líneas de Metrobús, desde que llegó Marcelo Ebrard prometió 10, realizó 4. Miguel Ángel Mancera prometió que llegaría a las 10 y se quedó en las 7. Y entre ellos mismos o entre estos mismos grupos políticos se van poniendo el pie en este tipo de proyectos, porque siempre se habla de que hay negocios detrás de, ¿no? Uh-huh. Como pasó con la línea 7 del Metrobús. Y pues recordemos que en caso incluso de que gane Claudia Sheinbaum, pues ahora tendría de oposición al PRD, al PAN, al PRI, que seguramente alegarían 1000 cosas para torpedear este tipo de proyectos, ¿no? O sea, imaginarte este tranvía en la zona de Iztapalapa, ¿no? Donde hay a lo mejor otras necesidades, luego los teleféricos o cablebuses, son proyectos que en otras administraciones también se propusieron y quedaron en pausa. En fin, yo creo que el tema, como dices, el tema central será en la inversión, en el tiempo, y también en analizar que sean las opciones las más viables, ¿no? Porque creo que la Ciudad de México sigue teniendo un transporte público muy deficiente. No se habla, por ejemplo, qué vamos a hacer con todavía como los 14,000 microbuses que quedan, ¿no? ¿Qué se hará con ellos? O si se van a eliminar con todas estas líneas de Metrobús. Pero sería algunas de las preguntas que nos tendremos que hacer para ver si es viable esta agenda que plantea Claudia Sheinbaum y si va a haber la viabilidad económica y hasta política para poder realizar cada uno de estos proyectos.
Bueno, por ejemplo, en el caso del transporte, digamos, de superficie, la propuesta de Claudia Sheinbaum es reestructurar 30 rutas, pero de lo que es el sistema M1, que antes se llamaba RTP. De hecho, ella plantea regresar a ese nombre de RTP y aumentar la flota en operación de estos autobuses a 1.200 unidades. Yo entiendo, ella lo comentó así, que la remodelación, la modernización de los CETRAMS también va orientada a mejorar el servicio que presta el transporte concesionado. Ahí planea definir corredores de transporte concesionado con 175 kilómetros, con la reestructuración de los corredores actuales y una creación de un organismo regulador del transporte concesionado en la Ciudad de México. Los corredores de transporte, recordemos, pues son periférico, ¿no? Circuito interior y algunos ejes viales, ¿no? Entonces, Reforma pues ya no, con el Metrobús dejó de ser un corredor. Santa Fe. Así es, pues veremos en realidad la viabilidad de este tipo de proyectos y también, por ejemplo, lo de los CETRAMS, si no enfrentan las mismas grillas que Morena ha causado al gobierno actual para no poder llevar a cabo, por ejemplo, el CETRAM de Chapultepec o el CETRAM de Constitución de 1917 o diversos CETRAMs en los que se están haciendo intervenciones, pero que Morena ha tenido una postura en contra de realizar ese tipo de obras, ¿no? Así es. Pues bueno, ahí les dejamos el plan de Claudia Sheinbaum. Ella dijo que pronto lo va a hacer público con definiciones sobre los cómo, ¿no? El dinero. Finalmente, porque el cablebús, por ejemplo, ella comentaba que sería un proyecto de todo el sexenio y que pues cada línea del cablebús podría costar entre 15,000 y 30,000 millones de pesos, pero que pues no se haría en un solo año, sería una obra bianual y que además esperaría que contar con presupuesto federal si es que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, que entonces sus proyectos de vialidad y muchos proyectos no solo viales sino también de seguridad y otros temas estaría condicionado su éxito a que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República. Muy bien, pues muy interesante y ya veremos si se cumplen estos escenarios y sobre todo ya propuestas más realistas sobre el dinero que tendría que salir, porque 15,000 millones de pesos pues no los tienen ahí guardados en la bolsa. No los tiene ni Trump. Bueno, yo creo que Trump sí. Es lo que se va a gastar en reconstrucción mínimamente, ¿no? Y pues generar en un primer año digamos este ahorro sería algo complicado. Algunos recortes implicaría una reasignación del gasto de la Ciudad de México y pues sería interesante saber cómo lo va a conseguir, porque también por ejemplo este gobierno intentó hacer muchos proyectos que al final ya no se lograron porque dependían de dinero del gobierno federal. Peña Nieto en su segundo informe de gobierno anunció que iba a ayudar con recursos a la ampliación de las líneas 4, 9, por lo del Tren México-Toluca, y al final dijo Peña, pues ya no me interesa, y se acabó el recurso, ¿no? Se acabó el recurso y quedaron esos proyectos pues ahí en el tintero, cosa que podría suceder, y más si pensamos en que le tocara a Claudia Sheinbaum gobernar con un gobierno de oposición, ¿no? Eso podría ser quizá el riesgo. Pero bueno, ahí lo dejamos, este plan en exclusiva de movilidad de la candidata a la jefatura de gobierno de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, mencionar que los otros candidatos a la jefatura de gobierno, pues no han hecho propuestas novedosas. La verdad es que Purificación Carpinteiro, Mariana Boy, Marco Rascón, Miquel Arreola, pues la verdad no han presentado propuestas que valgan la pena analizar, ni ocurrencias diríamos, y quien se ha concentrado ya incluso en pues hacer a un lado las propuestas y más bien activar los ataques es Alejandra Barrales. Vamos a verla. El dolor que hay aquí todavía es muy grande y no se nos va a olvidar. Ellos dicen que no son culpables de nada porque no lo han dicho. Y si son culpables porque hay una firma donde está un documento que él firmó. Segundo, todos tienen la cara limpia, pero no se quitaron el jabón bien. Entonces que empiecen a hacer memoria de todo lo que nos han hecho. Ahora nos dicen
que van a llegar, nos guste o no, pues no van a llegar, porque así tengamos que balancear toda la Gustavo Madero, lo vamos a hacer. Y ellos ya empezaron a ver que sí hay respuesta por parte de nosotros. Lo único que le pido, si es que usted llegara a ser jefa de gobierno, que no se olvide de nuestro caso, porque todas las instancias de justicia nos han fallado. Y la principal que tuvo la mayor responsabilidad de todo esto fue la delegación Gustavo Madero, y no quiere asumir su responsabilidad. Y no digo de los servidores públicos que están ahorita, sino cuando estaban en el 2008. Nada más le pido eso. Y otra cosa muy importante, que es la seguridad pública, que los policías se dediquen a cuidar las calles, que no nada más estén en el teléfono, porque es algo bien traumante, porque nos han asaltado a varios de nosotros y ellos están en el teléfono. Creo que les pagan para trabajar. Es lo único que yo le pediría. Ahí está, pues estas imágenes que sucedieron, son los padres del News Divine, de las víctimas del News Divine, que acompañaron a Alejandra Barrales en su gira por Gustavo Madero, pero que pues se meten al tema, se politizan, y pues ahí tú sabrás, Alberto, siempre hay un lastre para Francisco Chiguil, candidato a la alcaldía de Gustavo Madero, este tema que parece lo pero pues con este matiz político, ¿no? Pues el tono que toma la campaña de Alejandra Barrales es que está usando distintas tragedias que han marcado a la Ciudad de México para hacer campaña, ¿no? Ya recordemos que usó el tema del Repsamen para atacar a Claudia Sheinbaum, y ahora el del News Divine para atacar a Francisco Chiguil y también a Claudia Sheinbaum. Ese tono de exigir justicia, de señalar y de aclarar temas, o de pedirles a los candidatos de Morena que den la cara frente a las víctimas, que ellos cuando fueron gobierno no hicieron nada por atender las tragedias. Entonces es ese mismo tono de la candidata que pues algunas encuestas, como una que publicó el diario 24 Horas, la colocan ya en un tercer, las preferencias por abajo incluso del candidato del PRI, Miquel Arriola. Entonces, pues bueno, yo creo que no ha de ser fácil para Alejandra Barrales y para su equipo de campaña digerir datos como el de que aparezca en un medio de comunicación que pues ha bajado en las preferencias electorales, ¿no? Finalmente son temas que me imagino en el war room de Alejandra Barrales los ha de poner demasiado tensos, y pues los pone en esta situación, en esta disyuntiva de qué hacemos para subir. En varios medios también, en columnas, has empezado a circular la especie de que Alejandra Barrales está teniendo problemas de coordinación con integrantes de su equipo de campaña, que ella quiere ya jalar sola porque no le convencen lo que le hablan al oído los integrantes perredistas de su equipo de campaña, ¿no? Entonces, que se habla ya de una independencia, que quiere Alejandra Barrales marcar distancia incluso del gobierno de la ciudad. La semana pasada la propia Barrales dijo a medios de comunicación, en una entrevista, reconoció que la política, que las acciones del gobierno de la ciudad en materia de seguridad no han rendido frutos y que tendría que haber un cambio en los mismos porque no ha habido los resultados deseados. Entonces ahí lo que se muestra es que Alejandra Barrales está queriendo pues marcar su raya, ¿no? Como se dice coloquialmente, porque pues quiere distanciarse a un proyecto que pues ella ya no quiere hacer lo suyo, ¿no? Quiere independizarse de ese proyecto para que no se le vea como la continuidad de un proyecto que a la gente no le está convenciendo. Así es, ya veremos si esa es la línea a seguir de Alejandra Barrales, el tema de tomar distancia, y como dices, a lo mejor es un viraje dentro de su campaña con base en los números que tenga ella en las encuestas, de la autonomía, que siempre también ha querido contrastarlo con su adversaria Claudia Sheinbaum, ¿no? Diciendo yo soy autónoma, y pues quizá lo esté reflejando hasta internamente. Ahí lo dejamos, vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en agenda en Ciudad Capital. Esta semana pues siguen muy movidos ya todos los candidatos, más de 3,000 candidatos en la Ciudad de México, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene recorridos hoy por la tarde, sus ya tradicionales recorridos territoriales por las demarcaciones. Asiste a Álvaro Obregón y a Miguel Hidalgo, y también pues a partir de hoy empiezan los debates de los candidatos a diputados locales. Empiezan
en las instalaciones de Canal 21, canal del Gobierno de la Ciudad de México. Los debates de quienes aspiran a ser diputados locales por el Distrito 1 y por el Distrito 33 se van a ir sucediendo las fechas. Después vendrán los candidatos del Distrito 2 y del Distrito 32 y así progresivamente. Para el 13 de mayo se va a dar el primer encuentro de aspirantes a la alcaldía de Álvaro Obregón, y así sucesivamente. Después el 15 de mayo ya serán los candidatos a Xochimilco, y así también después Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tlalpan, en fin, así se va a ir organizando, así lo definió el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Muy bien, pues estaremos muy pendientes de estos debates y esperemos que se cumplan y que haya esta discusión, sobre todo de propuestas para que la ciudadanía pues esté muy bien informada. Nos vemos la próxima semana aquí en Ciudad Capital. Nos vemos la próxima semana con mucha información del tema electoral. Ya saben, es lo que está definiendo la agenda en la Ciudad de México. Recordarles nuestras redes sociales, en donde podrán seguir, por cierto, la actividad diaria de los candidatos, el día a día de los candidatos. En Twitter es Capital MX-, en Facebook y YouTube es Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.